Buenas tardes, bienvenidos a todos. Primero, a los que están detrás de las pantallas. Bueno, esto parece ya un estudio de televisión, Dios mío, cuánta gente. Y, por supuesto, a los que nos acompañan para contarnos cosas que la inmensa mayoría desconocemos, que son lo que se llaman los expertos. Tengo que decir, para aquellos que nos están siguiendo por vía telemática, que tenemos una ausencia, que es la de Juan José Camacho Parejo, que es el director general de Salud Pública de Castilla-La Mancha, que desafortunadamente no puede acompañarnos porque otro tipo de obligaciones que le han salido a última hora se lo impiden. Y José Miguel Cisneros, que es el director de la Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva del Virgen del Rocío de Sevilla, que se incorporará un poquito más tarde, pero sí podemos contar con él en cuanto termine una reunión que le surgió a última hora. Bueno, vamos a empezar con la presentación de los expertos. Y lo digo con todo el respeto, que ya saben ustedes que esa palabra en los últimos años ha entrado en un prestigio, digamos, cuestionable. En primer lugar, Elizabeth Petkova, que es del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Jiménez Díaz. Después, Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Juan José Gestal Otero, que es epidemiólogo y profesor de Medicina Preventiva de la Universidad de Santiago de Compostela. Inmaculada Casas, responsable del Laboratorio de Gripe y Virus Respiratorios en el Centro Nacional de Microbiología. Y por parte de la industria, Ignacio Sáenz Torres, que es el General Manager de Sanofi y Pasteur aquí en España. Tony Maneu Marcus, que es el director de Human Health Division en IPRA. Y Ana Hernando Monge, que es la directora de Government Affairs del área de vacunas de GSK de España. Bueno, y sin más, vamos al lío, que tenemos muchas cosas de las que hablar y luego, naturalmente, después de la primera presentación, que será aproximadamente de 5 minutos para cada uno de los ponentes, entraremos en el debate. Elizabeth, cuando quieras, empieza. Elizabeth está por ahí. A ver, un momentito. ¿Tenemos algún problema? Bueno, si no entra... No hemos conseguido hablar. Vamos a pasar el turno de palabra. Amós, te toca a ti, que eras el siguiente, así que ha corrido el escalafón, como cuando los diputados tienen que hacer correr la lista. Adelante. Dale al micro. Ahora le toca darle el micro a ti. Me parece que se ha incorporado la compañera, ¿o no? No? Todavía no la vemos. No, Empieza tú, que no te preocupes. Luego seguimos. Venga, vale. Pues bueno, antes que nada, lógicamente, agradecer a la Fundación Bamberg el que haya tenido la amabilidad de volverme a invitar a estar presente en un foro de esta entidad, un foro tan estimulante como el que estamos desarrollando. Y permítanme, aunque no viene a cuento con el tema que vamos a hablar, que mis primeras palabras sean de recuerdo a mis paisanos de la isla de La Palma, que lo están pasando francamente mal. Ojalá hubieran vacunas para que la naturaleza no irrumpiera en nuestra vida de esa manera tan explosiva, y no es una metáfora, lo de explosiva, pero lo están pasando mal y quería tener un recuerdo para ellos. Hay mucha gente que ha visto truncada su vida, no su vida física, pero toda su vida afectiva como consecuencia de la lava. Así que mi primer recuerdo para mis paisanos de esa isla. Bien, vacunas y vacunas frente al COVID. Mira, hay un elemento que yo creo que es clave. ¿Tenemos que hablar de vacunas o tenemos que hablar de políticas vacunales? Me explico. Yo oigo mucho, las vacunas salvan vidas. Pero una vacuna en un frigorífico no salva ninguna vida. Lo que salva vidas son las políticas vacunales que permiten que la vacuna llegue al brazo de quien la necesita. Eso es lo que salva vidas. La vacuna no salva vidas. Salva vidas los sanitarios que administran las vacunas y salva la vida el sistema que posibilita que hayan sanitarios que administren las vacunas de manera gratuita. Esto me parece un elemento de reflexión importantísimo. Por lo tanto, es fundamental y afortunadamente en el contexto de la lucha frente a la COVID hemos tenido la fortuna de disponer de dos herramientas que han sido clave, en mi opinión. Por un lado, los sanitarios. Los sanitarios han tenido un papel ejemplar. Han hecho uso de un ejercicio de responsabilidad absolutamente brillante y estimulante, que ha permitido avanzar de una manera absolutamente fantástica en el proceso de vacunación.
Y por otro lado, también creo que es importante resaltar el papel que ha tenido la ciudadanía. La ciudadanía, en el contexto de la pandemia, ha tenido en líneas generales un comportamiento también ejemplar, haciendo uso de ese ejercicio de responsabilidad individual que pedíamos continuamente, y eso ha posibilitado que en estos momentos el impacto de la pandemia, pues afortunadamente, haya disminuido en intensidad y en poderío considerablemente. Pero en el contexto de lo que es la línea inicial de debate que quería poner sobre la mesa, es la que referencié. ¿Hablamos de vacunas o hablamos de políticas vacunales? Y yo creo que la clave está en hablar de políticas vacunales, porque, repito, una vacuna por sí sola no salva ninguna vida. Es un elemento más que contribuye a generar un estado de salud adecuado, pero si no hay lo demás, la política vacunal que permite que esa vacuna llegue al brazo de quien la necesita, no vamos a conseguir nada. Y afortunadamente yo creo que en ese contexto estamos en un país donde la política vacunal es envidiable y envidiada. Y así tenemos las coberturas que tenemos. Básicamente por nuestro poderío a nivel del personal sanitario que ejerce la actividad vacunadora, pero también por otra cuestión que me parece clave. Y es que cuando una vacuna se implementa en la política vacunal pública es completamente gratuita para los ciudadanos. Y eso nos diferencia de otros países de nuestro mismo contexto socioeconómico, donde a lo mejor no se paga toda la vacuna, se paga una parte solo de la misma, o bien en ocasiones incluso toda la vacuna. Y yo creo que esto es un elemento importante y que conviene empezar a poner en valor la política vacunal que tenemos en nuestro país, que creo que es absolutamente envidiable y envidiada por parte de otros países de nuestro mismo contexto socioeconómico. Me parece que he dejado un par de titulares así de inicio, así que le paso el testigo al resto de los compañeros. Muchas gracias, Amos. Te has quedado un poco corto, pero no pasa nada. Eso nos da más tiempo luego para discutir y para ponernos todos a caldo. Ya tenemos a Elizabeth que nos acompaña ahora. Elizabeth, si me permites una recomendación, tienes una luz detrás de ti. La ventana. Si mueves la cámara, ahora mucho mejor. Ahí, perfecto. Mejor. Mucho mejor. Ahora, ¿Está en el hospital? Esto es otra cosa. Muchas gracias, Elisa. Vale, bueno, bienvenida primero, que antes no te lo había podido decir. Y ahora ya sabes, tienes tus 5 minutos para decir lo que quieras. Adelante. Vale. Nada, agradecer muchísimo esta invitación, disculpar los problemas técnicos, estoy de guardia en el hospital y a veces la conexión no es demasiado buena, entra y sale, o sea que igual en algún momento veis congelada, disculparme. Y nada, efectivamente, bueno, yo me dedico a la clínica, ¿no? Soy internista, estoy en la división de enfermedades infecciosas y, bueno, en estos 18 meses han pasado muchas cosas, ¿no? Desde la pandemia y han sido momentos muy complicados. Es verdad que da la sensación que no salimos de las olas, ¿no? Quinta ola, no se sabe si sexta, han sido muchas dificultades, muchas incertidumbres, desde luego, sobre todo cuándo vacunar, cuándo no revacunar, 1 dosis, 2 dosis, 3 dosis, el comportamiento del propio virus, cuáles las cepas, ¿no? Cómo se distribuyen y, desde luego, los tratamientos, ¿no? Desde tratamientos que hemos usado en la primera y segunda ola, prácticamente de todo, y que se han visto con muchísimos efectos secundarios ineficaces, al final nos hemos quedado con bien poquitos que realmente pueden disminuir la mortalidad o reducir lo que es la duración de la enfermedad, ¿no? Bueno, las dificultades siguen. El hospital, a pesar de lo bien que ha ido todo, sigue habiendo enfermos de coronavirus y las unidades de cuidados intensivos sigue habiendo enfermos de coronavirus. Evidentemente, la presión no es la misma que antes, pero en lo que es en hospitalización convencional, pero sí que en lo que es en cuidados intensivos o cuidados de intermedios respiratorios, ¿no? Y el coronavirus, ya no solo el impacto en nuestro día a día, sino el impacto que va a tener o ha tenido sobre el resto de enfermedades olvidadas en otros continentes, ¿no? En países de vía de desarrollo, eso, bueno, probablemente haya también mucho que hablar. Entonces, ahora vamos a intentar normalizar en lo posible, retomar nuevos proyectos, está claro. La parte que a mí me toca, yo estoy
estoy en el grupo PRO, que es optimización del tratamiento antibiótico. Bueno, lo dejamos muy apartado durante los primeros meses, ahora lo estamos retomando y vamos a ir en ello. Tenemos que iniciar una normalidad también con los centros de salud y, bueno, y siguen habiendo muchas incertidumbres. Realmente vamos a ver cómo se comporta con los nuevos virus respiratorios que vienen del invierno, ¿no? Tenemos el ejemplo de lo que es el hemisferio sur, donde, por ejemplo, la bronquiolitis ha aumentado exponencialmente. Las mascarillas hicieron una contención, pero ahora ya no, ¿no? Con lo cual, todavía tenemos muchas dudas. Vamos a ver cómo se comporta. ¿Y ya? Perfecto. Pues vamos allá. Oye, por favor, acordaos cada vez que terminéis. Tony, llevas con el micro abierto desde el principio. Acordaos siempre de quitar el sonido para que no entren reverberaciones. Nada, tranquilo, olvídalo. Bien, pues después de Elizabeth y Amos, vamos con Juan Gestal. Adelante, Juan, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a participar en este debate. Realmente, horizonte de la vacunación tras el SARS coronavirus 2. Todavía hay mucho que hablar de la vacunación dentro del SARS coronavirus 2, a pesar de que ahora pues nosotros ya nos encontremos en una situación que nos hace pensar que ya ha pasado, que a lo mejor ya no nos viene esa sexta ola, o por lo menos no como las olas anteriores. Las vacunas que ya habían demostrado su importancia allá en los años 60, cuando se inició los calendarios de vacunaciones con aquel hachazo terrible que provocaron en las enfermedades de la infancia en cuanto se pusieron en marcha los calendarios vacunales, que luego permitieron erradicar la viruela y que estamos esperando que pronto podamos también cantar la victoria frente a la poliomielitis. Bueno, ahora se han apuntado un éxito que todavía no se habían apuntado a lo largo de la historia de la humanidad, que es conseguir vencer una pandemia de esas que yo digo de una cada 100 años, de esas pandemias terribles. Hubiera sido si no tenemos las vacunas, y esto depende de toda la investigación básica que se ha desarrollado con anterioridad. Si no tuviéramos las vacunas, esta pandemia sería verdaderamente terrible. El sufrimiento humano en cuanto a enfermedad y en cuanto a muertes que tendrían que producirse para que pudiéramos adquirir esa inmunidad que nos permita salir de la pandemia sería terrible. Esto todo nos lo han ahorrado las vacunas. Pero hay muchos temas todavía pendientes. Tenemos el tema de la vacunación de los menores de 12 años, que ya se está discutiendo en la prensa cuando ya han salido esos primeros avances de los estudios que nos hablan de una seguridad magnífica y también de una magnífica inmunogenicidad y eficacia protectora. Pero claro, dicen algunos, si no tienen riesgo de enfermar los niños, pero tampoco tienen riesgo cero. Todos los casos que han sufrido los niños de 0 a 9 años desde el inicio de la pandemia hasta el 1 de septiembre pasado fueron 341.664. El 7,4% de todos los casos en el grupo de 0 a 9 años. 3.021 necesitaron hospitalización, 170 a la UCI y lamentablemente 16 fallecieron. También es importante vacunarles para frenar contagios a otros niños con factores de riesgo o a personas mayores vulnerables, evitar que circule el virus para evitar que surjan variantes, evitar también cierres de escuelas, absentismo laboral de los padres, para lograr la inmunidad de grupo. Los del grupo de 6 a 11 años suponen el 11% de la población. Si queremos alcanzar ese 90%, aunque lo de la inmunidad de grupo está ahora un poco subiúdice, pero si queremos alcanzar esas coberturas, habrá que vacunarles para que puedan también tener una vida plena, porque para determinados viajes, determinadas actividades le van a exigir el estar vacunados. Y luego, bueno, la opinión general de los médicos, la consultora Kantar ha realizado no hace mucho pues una encuesta entre 1.200 profesionales médicos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. Ya todos ellos han manifestado un consenso de vacunar a los niños de 6 a 11 años. Más dudas hay en cuanto a la vacunación de los menores de 6 años. El tema de la tercera dosis. Bueno, a mí me gusta hablar de la dosis adicional, igual que habla la Agencia Europea del Medicamento. Y bueno, esto ya se ha aprobado
para las personas con tratamientos que provocan inmunodeficiencia y también para los ancianos de las residencias. Y luego esa tercera dosis, si vamos a hablar, pues parece que por todos los estudios que hoy tenemos no viene a ser necesaria de momento esa tercera dosis, y que lo que sí sería importante es que se aplicaran las vacunas, que dejáramos que los países en desarrollo y con niveles económicos más bajos pudieran tener acceso a la vacuna. Se llevan administrados 5.700, 5.800 millones de dosis de vacunas, pero solo el 2% se han aplicado en África. La mayoría de las vacunas pues, han venido a la Unión Europea, 727 millones a América, 547 América del Norte, 547 millones, 3.000 millones de dosis Asia y 336 millones de dosis América del Sur. Y África, pues África ha recibido solo 93 millones de dosis. Es muy importante conseguir niveles importantes y altos de vacunación en todo el mundo para evitar que surjan variantes. Ya no hablo por altruismo, por generosidad, que eso debiera movernos, sino simplemente por egoísmo. Por egoísmo tenemos que conseguir esto. Serán necesarias dosis periódicas. Este es un tema que está abierto. Tendremos vacunas esterilizantes. En España están alguna en desarrollo. Y bueno, y luego tras la COVID-19 también tenemos toda esta tecnología de vacunas de ARN mensajero, y quiero citar aquí a la doctora Katalin Karikó y al doctor Drew Weissman, que fueron los que desarrollaron esta tecnología, premios Princesa de Asturias y también hace unos días premios Lasker, que es un poco la antesala de los Nobel. Estas vacunas de ARN mensajero que van a revolucionar el mundo. Son más fáciles, son más rápidas y son más baratas de producir. Ya se está trabajando en el desarrollo de una vacuna universal frente a la gripe, de una vacuna frente al VIH, de vacunas frente al citomegalovirus, al ébola, al Zika, a la tuberculosis, a la malaria, vacunas de RNA mensajero. Y también otros usos que ya se habían iniciado antes, como es el desarrollo de terapéuticas frente al cáncer, frente a enfermedades autoinmunitarias, para la regeneración de tejidos. Bueno, otro asunto también importante ahora, que ya, digamos, ha pasado prácticamente todo lo grueso de la pandemia, y bueno, supongo que ya en muchas comunidades autónomas esto se habrá normalizado, es un poco la normalización de la aplicación de las vacunas. En los primeros tiempos, con aquel cierre, aquel confinamiento, solo se restringieron las vacunas a las vacunas del primer año, aquellas vacunas más fundamentales del niño, a las vacunas de la embarazada en determinadas circunstancias. Bueno, habrá que recuperar, si todavía no se ha recuperado, la normalización. Y luego ya, y creo, no sé cómo estoy, Ignacio, pero creo que me estaré ya pasando de tiempo, el tema de la introducción de nuevas vacunas en el calendario común de vacunación a lo largo de la vida. Y bueno, y yo aquí quiero hablar de mi libro. Yo quiero hablar de mi libro. Y mi libro es que yo ya he pasado de los 70 años. Y entonces yo soy una persona que estoy en riesgo importante de poder sufrir un Erbers-Zoster. Y hoy tenemos una vacuna, la Shingrix, que es una vacuna con una seguridad y una eficacia extraordinarias, que se ha visto que a 4 años mantienen esa misma eficacia de cerca del 90% en las personas mayores. Bueno, la introducción de esta vacuna sería muy interesante. Claro, el tema es el costo económico que tiene, es muy costosa. Yo creo que no debemos hablar aquí de dinero, pero es muy costosa. El vacunar una cohorte, por decir, vamos a coger la cohorte de 60 años, yo sería más, yo querría que se dedicara más dinero a la salud pública, porque es una inversión, y si en vez de una cohorte pudiéramos tener 2 cohortes, y lo ideal 3 cohortes, una cohorte de 60, una cohorte de 70 y una cohorte de 80, en 10 años tendríamos vacunados, prácticamente resuelto el problema. Claro que nos costaría, andaríamos gastándonos pues alrededor de unos 400 millones al año, aunque todo eso es negociable con las compañías farmacéuticas que nos están aquí escuchando. Seguro que si se les plantease una vacunación de 3 cohortes con Shingrix, seguro que se llegarían a un acuerdo. Por ejemplo, 2 cohortes las paga el Estado, una cohorte la paga la compañía
farmacéutica. Perdón por el atrevimiento, pero bueno, vamos a darle también un poco de gracia a esta reunión. Bueno, hay muchas más cosas. Yo también tengo algún comentario que hacer en relación con la gripe y la COVID-19, pero casi lo dejo para después, si es posible, porque yo creo que sí he cubierto lo mío y algunos flecos que dejaron los compañeros antes. Por eso no te he cortado, porque está la cosa equilibrada todavía. Si no, ya te hubiera cortado el micrófono. Gracias, Juan, muy amable. Gracias. Vamos a ver, después de Juan viene Inmaculada Casas. Así que, Inmaculada, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Yo trabajo en el Centro Nacional de Microbiología y agradezco muchísimo la invitación a participar en este debate. Entiendo que porque justamente hemos estado significados, y no solamente durante esta pandemia, sino anterior a esta pandemia, ha habido otras alertas sanitarias en donde han intervenido virus respiratorios. Mi perfil es de viróloga y he trabajado con estos virus respiratorios desde hace mucho tiempo. El laboratorio en donde trabajo fue el primer centro de gripe de España. Fue fundado y designado por la OMS el 19 de mayo de 1968. Con esto lo que quiero decir es que la tradición en salud pública y en la caracterización de los diferentes agentes que pueden en un momento determinado intervenir en nuestro sistema de salud y producir infecciones es muy largo en España. Y el Centro Nacional de Microbiología, no solamente la parte de los virus, que yo conozco bien, otras partes relacionadas con bacterias y con hongos, siempre tiene la disponibilidad de dar una respuesta rápida frente a este tipo de eventos que en cualquier momento pueden ocurrir. Esto ocurrió a principio del año 2020. Yo viví junto con otras personas en el año 2003 lo que fue la primera pseudopandemia, que no llegó a ser, del primer SARS. Entonces, en nuestro laboratorio se desarrollaron una serie de métodos de diagnóstico. En aquel momento nos enviaron la OMS virus del primer SARS, del SARS-CoV-1, que se produjo también en China y que en aquel momento tuvo la capacidad de viajar en avión a Frankfurt, a Toronto, y se quedó ahí. Ese fue el primer SARS que nos visitó y que produjo infecciones, pero en muy, muy pequeña escala. Cuando empezó a finales del año 2019, estas neumonías raras chinas, a mucha gente del gremio nos recordaba aquel SARS del 2003. Nos pusimos en marcha y teníamos en los congeladores, después de 18 años, muchos de los reactivos y controles, virus, que manteníamos conservados desde aquel entonces y que afortunadamente, dada esa previsión y dada la historia del laboratorio en donde trabajo y el centro en donde trabajo, tuvimos la ocasión de tener esos recursos accesibles para que en los primeros momentos de la pandemia se pudiera hacer un diagnóstico diferencial de la infección en los primeros casos que venían importados o en gente que llegaba a España desde China, etcétera, etcétera. Esto ha ido evolucionando y a lo largo de toda la pandemia hemos dado un servicio como si dijéramos, de atención al Sistema Nacional de Salud para no solamente establecer un diagnóstico, sino en la primera y segunda ola establecer protocolos de trabajo de cara a la detección del virus, que es tremendamente básico para poder establecer todos los protocolos de actuación. En el momento actual estamos trabajando en todo el tema de la secuenciación masiva del virus y coordinamos un enorme proyecto con todas las comunidades autónomas para el estudio de las variantes que existen en España. De hecho, acabamos de conseguir financiación europea y participan todas las comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Esto se hace en coordinación, obviamente, con el Ministerio de Sanidad y es el Instituto de Salud Carlos III el que organiza de una manera el escenario para poder recibir esos fondos europeos y para coordinar todo este tipo de vigilancia que es en este momento esencial para poder conocer si realmente estas vacunas que estamos poniendo ahora, la primera dosis, la segunda dosis, incluso hoy la tercera dosis, van a poder seguir sosteniéndose en el tiempo. Es decir, qué capacidad tiene el virus de mutación, qué capacidad tiene el virus de cambio y si vamos a poder predecir en algún momento si las vacunas se tienen que adaptar y a qué ritmo se tienen que adaptar. Porque el virus obviamente tiene una constante y es que es un organismo cuyo genoma es una molécula de RNA y tiene una capacidad de mutación bastante elevada si lo comparamos con el DNA. Y en este momento nuestra misión es conocer si existe importación de variantes de otros países. España, obviamente, después de este verano en el que hemos recibido a muchas personas de fuera, turistas, etcétera, etcétera, que vienen de cualquier parte del mundo, bueno, pues una de las cosas más importantes que hay que conocer es si esas variantes se han estabilizado, si se han importado y si han llegado a circular en las diferentes comunidades autónomas. Este es el trabajo que estamos realizando, es una enorme coordinación de todas las comunidades autónomas, de las direcciones generales de salud pública, en donde intervienen muchos laboratorios del Sistema Nacional de Salud y están representadas, como os digo, todas las comunidades autónomas. Yo soy la coordinadora y creo que tenemos una enorme carga de cara a estudiar esa multitud de virus que están infectando a las personas, que ahora mismo afortunadamente son cada vez menos, con lo cual eso nos da un respiro, pero los virus hay que secuenciarlos, analizar las secuencias para saber cuál será su fenotipo. Es decir, no solamente vale conocer la secuencia, sino una vez que tenemos esa secuencia, predecir si hay cambios que pueden establecer o no un cambio en la política que decíamos de vacunación. Más que hablar de variantes, tendríamos que hablar de política de variantes, un poco haciendo el guiño a Mos, que hablaba de la política de vacunas. Y hablando de política de variantes, tendríamos que centrar el tema qué hacer cuando tenemos el conocimiento genómico de los virus. Es decir, nosotros tenemos la secuencia, sabemos que es una variante, ¿qué hacemos una vez que tenemos esa información? Ahí es clave la investigación del fenotipo del virus y de cómo puede escapar a las vacunas que estamos ahora mismo introduciendo, que se han introducido y que se seguirán introduciendo. Es básico el conocer cómo evoluciona el virus para ir adaptando todo el sistema de producción de vacunas a esos cambios virales que son obviamente naturales. Esto me recuerda muchísimo a lo que se dedicaba mi laboratorio hace pues, un par de años, que era a la vigilancia de la gripe. Obviamente teníamos en aquel momento que establecer cómo era la variación de los virus gripales para, de alguna manera, la industria farmacéutica producir vacunas de gripe ad hoc en función de esos virus circulantes y no de las temporadas anteriores que quizá ya quedaban fuera del estatus inmunológico y del control de los anticuerpos de las personas. Por esa tradición de vigilancia de la gripe, podemos establecer en este momento una vigilancia del SARS coronavirus y mucho más antes de que empiece la temporada de gripe, que si las cosas empiezan a ir normales o empezamos a adaptarnos a la nueva normalidad, digamos que la temporada de gripe empezará pues, de aquí a un par de meses. Obviamente, la epidemia del virus respiratorio sincitial se ha alterado. El año pasado fue en verano. Este año hemos tenido casos en verano. Nunca el virus respiratorio sincitial
había infectado a pacientes pediátricos en los meses de abril y mayo, este año 2021 sí, con lo cual queda ahora el inicio de esa temporada de virus respiratorios y el estudio de esos virus, de cómo se han ido adaptando a esa nueva normalidad también para esos virus que se encuentran con un escenario completamente diferente al que normalmente se encontraban de las temporadas epidémicas de otoño. Y con esto nada más, agradeceros que me hayáis invitado a este debate. Un placer, Inmaculada. Muchísimas gracias. Bueno, ahora, como todavía no se nos ha incorporado, no tardará mucho, supongo, José Miguel Cisneros, vamos a seguir adelante con la parte empresarial. En primer lugar, Ignacio Sáez Torres, que ya sabéis que es el General Manager de Sanofi Pasteur, que nos va a contar lo que quiera durante los próximos 5 minutos. Ignacio, cuando quieras. No se te oye, Ignacio. Ahora sí. Ahora sí. Pues nada, muchas gracias, Ignacio, y seré breve porque algunos ya me habéis tenido que aguantar en la introducción y por lo tanto intentaré cortar aquí. Y en primer lugar, permitidme autoexcluirme de experto, porque conozco a algunos de los ponentes aquí, como el profesor Gestal, a Amos, a Ana Hernando, y habiendo escuchado también al resto de mis predecesores, creo que no merezco tal calificativo en este panel, pero sí, bueno, en este país sabemos que nos gusta opinar y por lo tanto, ya que me habéis invitado, Ignacio, pues me atreveré a hacerlo. Por cierto, aprovecho también, Amos, para enviar aquí un cariñoso abrazo a todos nuestros compatriotas de La Palma, que lo seguimos con mucha atención. Bueno, pues hemos aquí hablado de temas tremendamente interesantes y permitidme tomar el hilo de algunas de las cosas que se han dicho. Después, mis compañeros, Ana y Tony, por favor, evidentemente, cualquier cosa que queráis corregirme, porque yo no tengo la potestad de hablar de la industria, hablaré de la visión que pueda tener yo particularmente y, por supuesto, de mi compañía. Pero hablamos también del tema del ecosistema de vacunas y aquí, Amos, decías con mucho acierto la diferencia entre una política vacunal y las vacunas. Y me atrevería también a hacer ese mismo razonamiento que creo que es válido a la inversa. Una política vacunal, si no hay vacunas en la nevera, pues carece también de eficacia alguna, ¿no? Y a mí siempre me gusta pues poner de relieve que el ecosistema de las vacunas es un ecosistema tremendamente delicado. Se requiere de unas inversiones muy altas, de una tecnología tremendamente compleja y de ciclos de producción tremendamente largos. A mí siempre, yo cuando empecé en este mundo, me sorprendió muchísimo que, por ejemplo, la vacuna hexavalente se tarda hasta 36 meses en fabricarla. Quiere decir que las compañías estamos hoy fabricando las vacunas que se va a administrar a los niños que van a nacer prácticamente dentro de 3 años. Por lo tanto, creo que sería razonable que nos sentemos con tiempo para entender y ver las necesidades que pueden ir surgiendo en el programa de vacunación con suficiente antelación. Máxime cuando nos encontramos en un mundo que vemos que es tremendamente globalizado y que vemos que también a nivel geopolítico está teniendo unos cambios significativos. Y aquí siempre me gusta poner algún ejemplo. En el caso de España tenemos unas cohortes de nacimiento de alrededor 340.000-350.000 niños. Ahora con la pandemia ha bajado un poquito, pero tenemos a países como la India con cortes de nacimiento de casi 25 millones de niños cada año o China con 17 millones de niños cada año que afortunadamente cada vez más hay acceso a las vacunas y se van incorporando a una demanda de vacunas que muchas veces la propia industria no es capaz de darle respuesta a la velocidad que se van incorporando, por lo que mismo que decía, porque las tecnologías que al menos tenemos a día de hoy disponibles requieren de unas inversiones tremendamente altas, con unos niveles de riesgo muy altos y ciclos de puesta en marcha muy largos, ¿no? Entonces, yo creo que es tremendamente necesario abundar en lo que habíamos dicho anteriormente y es en el diálogo. Y hablaba, y me ha gustado mucho la intervención de la persona que ha ido antes que yo, de Inmaculada, sobre la importancia de ir vigilando lo que va pasando en la epidemiología para ir adaptando los programas de vacunación y las necesidades de vacunación y también saber las nuevas vacunas que vamos a necesitar. Y por eso creo que es muy importante que establezcamos un diálogo continuo, fluido entre todas las partes, en un sitio realmente reglado, donde podamos sentarnos en las autoridades sanitarias, con expertos, con epidemiólogos, con las sociedades científicas, con los pacientes y con la industria farmacéutica. Porque si de hoy para mañana se va a implementar un cambio sustancial en la política vacunal, hay que asegurarse que después las compañías vamos a tener capacidad de darle esa respuesta, ¿no? Y eso, pues, hasta ahora ha sido así bastante bien.
pero también estaba antes haciendo colación a esa variación del equilibrio geopolítico que se está produciendo y que creo que es importante que tengamos en cuenta. Europa necesita mantener una soberanía en el ámbito sanitario y hemos visto cómo en la pandemia hemos tenido puntos muy fuertes y puntos de mejora. Me agrada muchísimo ver cómo Europa ha reaccionado con cierta celeridad con la puesta en marcha de esa agencia de respuesta a emergencias sanitarias, que más o menos tiene un perímetro de responsabilidades similares al BARDA americano, que lleva ya muchos años en marcha, y por eso el BARDA americano desde el día 1 estaba ya, antes de la pandemia, poniendo solución a futuras pandemias que pudieran venir, porque, como decía el profesor Gestal, esta es una pandemia de cada 100 años. Pero fíjense, yo daba una sesión en el año 2019 y en una de las diapositivas tenía los retos a la sanidad que proponía la OMS en los próximos años. Y el número 2 o el número 3, no lo recuerdo, era la próxima pandemia de gripe. Bien, no es gripe, pero estamos ante un virus que está haciendo unos efectos tremendamente similares. Por lo tanto, estábamos avisados y si bien estábamos inavisados, a veces a lo mejor nos ha pillado ahí un poco con la guardia baja a todos. ¿Sí? La industria los primeros. Yo creo que aquí tenemos que aprender y seguir trabajando sobre eso. Y después también hablar un poco colación, aquí para abrir debate, con lo que decía el profesor Gestal y a mismo Amos también, en la inversión en vacunas versus el gasto. A día de hoy, la inversión en salud pública sobre el total del gasto sanitario pues estará alrededor del 2%, no voy a decir la cifra por temor a equivocarme, pero cuando hablamos de vacunas no debe llegar al 0,4% del total del gasto sanitario y a veces en este país, si bien tenemos un calendario vacunal que, como decíamos, es envidiado y envidiable, pero nosotros tenemos una sociedad inconformista y que siempre queremos dejar una mejor programa vacunal a nuestras próximas generaciones, tenemos que seguir mejorando. Y eso no pasa si no invertimos. España tiene una de las tasas de inversión por vacuna más bajas del entorno europeo. Y eso, pues a corto plazo puede ser obtenible, pero creo que todos debemos tener una reflexión de si eso a medio y largo plazo es sostenible. Y vuelvo aquí a lo que decíamos también de la inversión en nuevas tecnologías, porque el profesor Gestal apuntaba de nuevas tecnologías como el ARN mensajero. Efectivamente, han sido una tecnología que nos está permitiendo sacar la cabeza de esta situación y salir adelante. Pero recordemos que ha tenido también sus altísimas dificultades en el proceso, que otros proyectos no han salido y que tenemos todavía mucho que investigar. Por eso me congratula mucho que, por ejemplo, Sanofi Pasteur haya puesto este centro de excelencia en suelo europeo, en Francia, para desarrollar en los próximos años lo que pueden ser las vacunas del futuro. Estas vacunas nos tienen que dar más flexibilidad, más capacidad de producción, que a día de hoy no existen y, por lo tanto, mientras no tengamos esa flexibilidad, tenemos que jugar con unas reglas de juego un poquito estrictas. Y ya, para acabar, el profesor Gestal anunciaba también que por edad que le gustaría un programa de zóster y creo que no puedo estar más de acuerdo. También recordarle que las complicaciones que pueden venir por la gripe, que Inmaculada nos recordaba también esa vigilancia que tenemos y que yo creo que también hemos visto que no todas las vacunas pueden funcionar igual y que hay vacunas ahora a día de hoy disponibles que pueden tener una eficacia mayor contra las complicaciones respiratorias en ese rango de edad y que estaría muy bien que pudieran estar disponibles para todos. Muchas gracias, Ignacio. Yo también tengo que darle las gracias a Juan Gestal, porque como estamos en el mismo nivel de edad, me ha defendido igual que si fuera yo. Qué maravilla, así da gusto. Toni Maneu, tu turno. Bueno, buenas tardes. Ahora sí que puedo hablar, ¿eh? Puedo activar el micro. Bueno, gracias por contar con IPRA para esta sesión. Me voy a permitir la licencia de utilizar los primeros 2 minutos en presentar compañía, porque somos nuevos en estos lares, entonces a lo mejor la mayoría de la audiencia no sabe de nosotros. Entonces, brevemente, IPRA hasta hace 1 año y medio era, lo digo en pasado, una empresa especializada en vacunas de salud animal. Es una multinacional que está basada en la provincia de Gerona, estamos al norte, a 100 kilómetros al norte de Barcelona. Os invito a todos a venir. Tenemos sedes en 40 países del mundo y distribuimos a más de 100 países del mundo. Y a día de hoy producimos tanto en nuestras instalaciones aquí en Gerona como en Brasil. Y luego pues también tenemos centros de diagnóstico y laboratorios también repartidos por todo el mundo. Como comentaba, hasta hace 1 año y medio éramos conocidos dentro del ámbito de la salud animal y en particular en vacunas, y hace 1 año y medio empezamos con el proyecto de vacuna de proteína recombinante para el COVID. En ese momento se hizo una prueba de concepto, pues
muchas compañías intentaban colaborar para luchar contra la pandemia. En nuestro caso, una de las varias iniciativas que llevamos a cabo fue esta. Los resultados preliminares fueron muy buenos, se compartió con la Agencia Española del Medicamento, con los cuales ya hay relación regular debido a las vacunas de salud animal, y la respuesta fue que el proyecto era muy prometedor y nos invitaron a seguir adelante. Y ese fue un poco el detonante del proyecto de vacuna de proteína recombinante que tenemos a día de hoy y que los ensayos clínicos empezamos este pasado mes de agosto. También estamos implicados en otro proyecto de ARN mensajero, en este caso en colaboración con el Hospital Clínico. Esto es un poco brevemente la presentación de la compañía. Temas que querría comentar, pues voy a coger 3 intervenciones, una del profesor Gestal, la propuesta de financiación de las vacunas, esta propuesta de 2 y 1 como punto de inicio para discutir me parece muy bien, pero yo añadiría más cosas y a lo mejor habría que añadir los costes evitados o evitables a través del uso de vacunas, y a lo mejor nos ayudarían también a tener una foto de cómo se podrían financiar las vacunas. Lo digo también por el 0,4% que apuntaba Ignacio. Pero yo creo que está muy bien empezar a poner este tipo de propuestas encima de la mesa, aunque no sean las definitivas, espero que no lo sean las definitivas, pero como mínimo para empezar a discutir también desde esta perspectiva, pues está perfecto. Segundo punto, la complejidad. Yo he estado en la industria farmacéutica de humana durante los últimos 32 años, de los cuales 30 he estado en la industria farmacéutica de producto farmacéutico y en los últimos meses en vacunas. Doy fe de la complejidad del desarrollo y escalado industrial y producción de una vacuna, como apuntaba Ignacio. Claramente no hay color en cuanto a la complejidad, con respecto a la producción de producto farmacéutico. Y en cambio, pues estamos hablando a veces de precios hiper bajos. Y el tercer punto, y aquí aprovecho también para felicitar a Amos, como que recientemente he leído que entrabas como miembro de la Comisión Permanente de la OMS, al menos ha salido publicado, a lo mejor tú lo sabías de hace tiempo, pero ha salido publicado, enhorabuena. Y ahí, pues, bueno, verás de primera mano algo que yo estoy experimentando y mis compañeros de IPRA estamos experimentando, es las diferentes realidades que hay en el mundo en cuanto a acceso de vacunas. En España estamos con un 76%, creo, si no estoy equivocado. Nos estamos planteando la tercera dosis, estamos planteando si vacunamos a inmunodeprimidos, gente mayor o a los niños. Y en cambio, pues como apuntaba el profesor Gestal, pues estamos con países. Hoy mismo he recibido un correo electrónico de un país que tienen un 0,17% de personas totalmente vacunadas. Intuyo que ese 0,16% es gente rica, que seguramente se han vacunado fuera, ¿vale? Lo digo porque... y luego está el problema de cómo financian esas vacunas, ¿no? O sea, que hay un doble problema, acceso y la financiación de esas vacunas. Lo pongo encima de la mesa también como punto para la discusión, si así lo decide nuestro moderador, porque yo también me borro como experto. Lo digo por apuntarme a la misma línea de Ignacio de Sanofi. Y aquí lo dejo. Gracias, Tony. Yo no mando nada. Yo aquí os escucho y traslado cuestiones que se plantean desde la audiencia y alguna curiosidad personal mía que muchas cosas tampoco entiendo. Ana Hernando, tu turno. Pues no sé si me oís. ¿Me oís? Perfectamente, sí, adelante. Gracias, Ana. Perfecto. Bueno, pues lo primero, en el capítulo de agradecimientos, muchas gracias por invitarme a participar en esta interesante mesa de debate. Desde luego, yo también me borro de la lista de expertos, teniendo aquí, por supuesto, a los clínicos, a un catedrático, mi conocimiento de las vacunas es somero y lo que voy a tratar en este ratito que me das es tomar como referencia el tópico que titula el encuentro, Horizonte de la vacunación tras la COVID-19, y tras escuchar un poco a los ponentes que han intervenido antes que yo, y pues me gustaría compartir con esta mesa algunas reflexiones acerca del futuro de la vacunación, unas reflexiones que nacen desde la práctica, desde el momento que está a punto de reiniciarse mi ordenador, dice. No lo voy a hacer. Y ahora sonando el teléfono, todo junto. Pues lo que decía es que quería compartir con vosotros unas referencias que nacen desde mi experiencia práctica y desde nuestra visión como GSK, que es una empresa que investiga, que desarrolla y que produce vacunas desde hace más de 100 años.
Yo creo que todos estamos de acuerdo en que las vacunas son sin duda la piedra angular de las políticas en materia de salud pública y que su importancia se ha mostrado más evidente y más crucial si cabe pues a la luz de la pandemia, que al final es que es una tragedia, es un cisne negro que por desgracia ha hecho explícita la íntima y la dramática conexión que existe entre la enfermedad, el empleo, la productividad, el consumo, la economía. Sin duda la recuperación de la normalidad económica y social que empieza a apuntarse ya y que esperemos se consolide en el próximo bienio, será atribuida en los libros de historia del futuro, si es que hay papel en el futuro, a la llegada masiva de vacunas en un tiempo récord y al éxito de los programas de vacunación que ya están en marcha a nivel mundial y esperemos que no solo para el primer mundo. Este éxito es el espejo de algo que ya se ha comentado aquí, que es una experiencia de colaboración público-privada extraordinaria, es una gesta auténtica basada en el diálogo continuado y abierto entre investigadores, gobiernos, laboratorios productores, reguladores, un diálogo que debe de mantenerse en el futuro y del que tenemos que extraer aprendizajes que nos permitan estar mejor preparados para lo que venga. En mi opinión, el horizonte, tomando el título de este debate, que asoma respecto de las vacunas y de la vacunación, como decía Amos, tras la pandemia, va a ser diferente de lo que conocemos hasta ahora, porque esta crisis ha reordenado el cosmos, ha reordenado las prioridades, ha transformado la forma y los tiempos de desarrollo y de aprobación de nuevas vacunas, ha acelerado tecnologías y también ha evidenciado la necesidad de una mejor preparación y coordinación de respuesta ante situaciones de emergencia. Esta mutación drástica del ecosistema en el ecosistema que comentaba antes Ignacio, estábamos muy cómodamente instalados en ese ecosistema, ¿no? Y la experiencia que hemos vivido y que estamos viviendo ha agrandado, por ejemplo, el valor de la vacunación de los adultos y de las personas vulnerables, el valor de la prevención a lo largo de la vida, que va más allá del eslogan. Y se han aflorado en esta época conceptos como el de inmunosupresión o inmunosenescencia, que eran desconocidos para la población, pero que ahora se han normalizado en el conocimiento público, en un proceso, yo diría, de toma de conciencia de que las vacunas no son solo cosa de niños, antes teníamos una visión más pediacentrista, sino que deben integrarse como una práctica de autocuidado responsable en la edad adulta, como una parte de un estilo de vida saludable. El envejecimiento está claro que incrementa no solo el riesgo de padecer enfermedades infecciosas, lo ha comentado antes Juan, sino también la probabilidad de que estas enfermedades cursen de manera grave. Y a esto además se añade el problema de que este tipo de enfermedades son difíciles de diagnosticar muchas veces en los adultos mayores y su manejo plantea retos importantes teniendo en cuenta que muchos adultos además presentan comorbilidades. Es verdad que actualmente disponemos de vacunas eficaces frente a enfermedades infecciosas como la gripe, como el neumococo, difteria, tétanos, tosferina. Se ha hablado aquí también de herpes zóster, ¿cierto? Vacunas eficaces y la eficacia de estas vacunas se ha demostrado en términos de reducción de las tasas de hospitalización, las tasas de discapacidad, de dependencia o incluso de muerte. Unos beneficios que además van un paso más allá y que repercuten directamente en la economía social, traduciéndose en ahorros, en costes sanitarios y en costes sociales. Pero por desgracia, y pese a todos estos beneficios, la cobertura vacunal en los adultos, sin contar la COVID-19, vaya por delante, es muy inferior a la que sería deseable y según los estudios demoscópicos parece que hay varias razones que podrían estar en la base de esta infravacunación y yo creo que deberíamos de actuar sobre estas causas, ¿no? Estas raíces causales. Por una parte, los adultos tenemos una baja percepción del riesgo o de las consecuencias de estas enfermedades y muchos, además, tienen o tenemos un escaso conocimiento del valor de la vacunación en los adultos. En este horizonte imaginario de lo que será la vacunación tras la COVID, las tasas de vacunación de adultos, que ahora son deficientes, se podrían mejorar, y esto lo dejo aquí para el debate y para la reflexión posterior, con una información más clara, más consistente,
más accesible y con sistemas electrónicos de alerta recordatorio sobre cuándo, sobre dónde debo de vacunarme. Es decir, deberíamos de aprovechar la experiencia que hemos atesorado de la vacunación COVID. Que no pase, que se mantenga, que la perpetuemos y que la optimicemos. Además, estos aspectos también podrían mejorarse, ¿por qué no?, desde la acción coordinada y desde el trabajo conjunto de todos los agentes que estamos implicados en la cadena de vacunación. De una parte, los gobiernos, también los profesionales, los expertos, nosotros, los productores y, por supuesto, los colectivos sociales. Y es que, para mí, en este horizonte pospandémico que estamos dibujando, los programas de vacunación dirigidos a los adultos van a ser más importantes que nunca. Ya lo apuntaba antes Ignacio, lo ha apuntado también Amos. A finales de esta década se espera que el número de personas mayores de 60 años aumente en más de un tercio. Seremos más de 1.400 millones en todo el mundo. Este cambio demográfico, social, el progresivo envejecimiento de la población y la aparición de cada vez más resistencias a los actuales antimicrobianos, pues van a requerir del desarrollo de nuevas vacunas eficaces y seguras para adultos mayores. El conjunto de los laboratorios estamos trabajando ya en estas vacunas. En particular, pues nosotros en GSK, además de vacunas frente a la COVID, que según los expertos pues se convertirá en una enfermedad endémica, tenemos 3 colaboraciones en marcha ya para el desarrollo de vacunas de proteínas adyuvadas con un socio gigante como es Sanofi, y que ya se ha comentado, y también otras 2 vacunas candidatas ya en fase 3 con la canadiense Medicago y con la coreana SK, además de una vacuna de mRNA con CureVac, una alemana de las denominadas de segunda generación. También estamos trabajando en vacunas candidatas frente al virus respiratorio sincitial para adultos y para madres gestantes. Se ha comentado aquí, el virus respiratorio sincitial es un virus que está sorprendiéndonos y es un virus que hasta ahora, como el del VIH, pues siempre había sido capaz de eludir el efecto protector de las vacunas. Pero también, y creo que es muy importante, estamos trabajando el conjunto de los productores, en particular lo que más conozco, que son las vacunas candidatas de GSK. Estamos trabajando ya en poner freno o poner barreras a auténticos killers como gonorrea, Staphylococcus aureus, citomegalovirus, Klebsiella, Shigella, Clostridium, patógenos multiresistentes que son ya una de las grandes amenazas para la salud pública mundial y de los que estoy segura que oiremos, por desgracia, hablar mucho en el futuro. Afortunadamente, y gracias al esfuerzo de investigadores y de compañías desarrolladoras, de la inversión pública, de la inversión privada, estoy segura de que en el horizonte post-COVID contaremos cada vez con más vacunas para enfrentar más enfermedades. Y aunque es cierto que este aumento pues es, para los que amamos las vacunas como yo, pues muy esperanzador y muy ilusionante, también es cierto que este incremento se contrapone con la decreciente capacidad que tienen los sistemas sanitarios para absorber estas tecnologías en el catálogo de prestaciones financiadas con fondos públicos. Ya se ha dicho aquí, o sea, el nivel de inversión en salud pública comparado con el resto del gasto sanitario es muy reducido, ¿no? En un contexto de cada vez más limitados recursos, la evaluación económica, otro tema que pongo sobre la mesa para el debate, y especialmente los análisis de coste-efectividad, creo que adquirirán un papel muy relevante en la toma de decisiones sobre financiación o sobre inclusión de vacunas en las recomendaciones oficiales. Hasta ahora, las más de las veces, la evaluación económica no tiene en cuenta que las vacunas son una tecnología sanitaria con diferencias intrínsecas respecto de los fármacos tradicionales, respecto de los tratamientos tradicionales. Y estas diferencias pueden dificultar la captación de su valor potencial para la sociedad en términos económicos. En el horizonte post-COVID que yo imagino, deberemos adaptar y adoptar un enfoque más amplio para la evaluación económica aplicada a las vacunas, una evaluación que sea capaz de captar la gran cantidad de externalidades positivas que tienen las vacunas, que van más allá de alcanzar la inmunidad de grupo, que es algo que resuena en nuestras cabezas porque lo hemos oído muchísimo a lo largo de este tiempo de crisis, ¿no?
pero también es que las vacunas reducen las desigualdades en salud, mejoran la seguridad financiera de las familias, mejoran la productividad, mejoran las ganancias fiscales con además un elevadísimo retorno de la inversión. En resumen, y por ir terminando, ¿no? Lo que pienso que llega en ese horizonte es muy emocionante. Este horizonte apunta, se ha dicho aquí, a un mayor diálogo entre empresas, entre reguladores y autoridades de salud pública. También aparecerán supraorganismos de coordinación a nivel español y europeo que deberán ser convenientemente dotados en cuanto a recursos humanos y en cuanto a recursos económicos, la ERA y el futuro Centro Español de Salud Pública. Estoy segura de que veremos una mayor inversión pública en vacunas, ojalá. Se incluirán nuevos antígenos en el calendario vacunal. Y siguiendo con las previsiones, pues también asistiremos a una mejora de los sistemas de recogida de información y vigilancia epidemiológica. Lo ha comentado la directora en la introducción. Se dará una mayor relevancia a los estudios de efectividad, de uso en vida real de las vacunas, y yo creo que se incrementará la concienciación acerca del valor de la vacunación del adulto. Y finalmente, ojalá, con la consolidación de las nuevas tecnologías, el mRNA, la vacunología estructural, los adyuvantes, estoy segura de que veremos la autorización de nuevas vacunas que nos protegerán de la enfermedad y de la muerte que causan tanto esos patógenos que conocemos bien, pero para los que no hemos sido capaces todavía de desarrollar aún pues una profilaxis eficaz, como para esos patógenos que llegarán, que no conocemos, pero que sin duda supondrán una nueva amenaza en el futuro, una amenaza pues frente a la que conviene que estemos lo mejor preparados posibles. Y esto es un poco pues mi aportación de parte. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos allá. A mí la primera pregunta que se me ocurre, se han puesto muchos asuntos encima de la mesa y los iremos tratando poco a poco, pero a mí hay una cosa que todavía me sigue chirriando aquí atrás en el coco de lo que ocurrió al inicio de la pandemia. Y de esto seguro sabe mucho Elizabeth porque está en primera línea de batalla, en la parte clínica. ¿Cómo es posible que tardáramos tanto, y si vamos a ser capaces de que no vuelva a ocurrir lo mismo, en atender adecuadamente a los pacientes cuando entraban en el hospital en estado grave y llegaban a la unidad de cuidados intensivos? Porque el tratamiento, la manera de tratar al paciente al principio a cómo se trata hoy, no tiene nada que ver. Algo aprendimos. ¿Qué es lo que produjo ese retraso en que aprendiéramos cómo tratar adecuadamente las complicaciones clínicas de la infección del virus, Elizabeth? Bueno, yo creo que en ese momento realmente hubo una avalancha tremenda, ¿no? O sea, el número de pacientes que venían a los hospitales fue tremendo. O sea, en el mío, para que hagáis una idea, y probablemente en el resto de hospitales, alrededor de un 70% de los pacientes eran pacientes con coronavirus. O sea, se tuvo que reorganizar prácticamente todas las plantas y todos los servicios para atenderlos. Y efectivamente era algo absolutamente nuevo. La única experiencia que teníamos en ese momento eran los protocolos de la gripe aviar, que por ejemplo no establecían la corticoterapia, salvo en los casos graves, porque decían que aumentaba la mortalidad, y realmente no teníamos mucha cosa más. Usamos la hidroxicloroquina, antivirales de todo tipo, que se vio que realmente después absolutamente fueron inefectivos. Los pacientes realmente cuando venían muy apurados, sobre todo muchos de ellos. O sea van aguantando bastante tiempo, con lo cual no daba tiempo. Desgraciadamente muchos de ellos fallecían muy rápidamente porque probablemente estaban ya en una, no en la fase antiviral, sino en una cascada inflamatoria. Y no nos daba tiempo a actuar, tampoco teníamos muchos recursos. Posteriormente ya aparecieron muchos de los inmunosupresores, apareció el tocilizumab, remdesivir, que es verdad que, bueno, que no actúa directamente. Empezamos a usar los corticosteroides, a pesar que los protocolos que había establecidos por parte de Sanidad no lo recomendaban, pero indirectamente sí que lo hicimos. Y se reestructuró lo más importante, que es la parte de cuidados intensivos y la oxigenoterapia. Se hipertrofiaron todo lo que es las unidades de cuidados intermedios respiratorios para dar soporte, que se vio que realmente que era lo importante. Pero los primeros 2 meses realmente fue una avalancha que no sabíamos por dónde actuar. Hemos aprendido muchas cosas, evidentemente
la gran mayoría de los fármacos que utilizamos han visto que no valen, no son válidos. Realmente ahora estamos hablando de anticuerpos monoclonales, estamos hablando de corticosterapia, estamos hablando de anticoagulación para evitar las complicaciones y después ya con la aparición de la vacunación, desde luego, todo ha ido cambiando. Pero sí, teníamos muchos problemas al inicio, muchos problemas y sobre todo porque nadie estaba preparada para esto, nadie se lo podía imaginar, ¿no? Oye, cuando yo hago una pregunta... Si me permites, Ignacio... Ahí voyamos. Iba a decir que cualquiera puede intervenir, ¿eh? Sí. Completar un poco lo que ha dicho la compañera. Decirte en primer lugar que antes cuando me dijiste que no había llegado a los 5 minutos es fundamentalmente porque recuerda que tengo 1 hora menos y eso me da siempre un margen horario superior, ¿no? Mira, vamos a ver. Yo creo que a veces olvidamos algo que es fundamental y es que navegar en ciencias navegar conforme se generan evidencias. Y cuando salió el SARS-CoV-2 no vino con un manual de instrucciones debajo del brazo. Nadie nos lo había presentado. A lo mejor Isma tenía más referencia en función de su conocimiento sobre el SARS-CoV-1, pero no sabíamos prácticamente nada. Y ha sido el trabajo constante que ha permitido el que vayamos conociéndolo más y el que vayamos aportando un mayor perfil de certeza a la hora de hacer recomendaciones al respecto. Yo creo que eso es fundamental. Mira, decía Bertrand Russell que solo los ignorantes afirman o niegan rotundamente, los inteligentes dudan. Y es la duda lo que nos permite avanzar, es la duda la clave en la ciencia. Y de esa perspectiva yo creo que es absolutamente lógico que al inicio de la pandemia se cometieran errores fruto del desconocimiento del problema que teníamos sobre la mesa. Y sí, yo creo que decir algunas otras cosas de vacunas, pero no me atrevo. Espera. Sí, ahora tocará. Tampoco teníamos ni siquiera factores, me refiero, datos indirectos para saber la gravedad de la enfermedad. Después ya aparecieron unos parámetros analíticos indirectos o incluso interpretación de radiografías. Me refiero que al principio no sabíamos ni lo que nos enfrentábamos. Hemos ido aprendiendo, evidentemente, pero los principios fueron complicados. Juan, ¿querías decir algo? Sí, bueno, quería decir que la humanidad nos repetimos y al principio de la pandemia de la COVID-19 a mí me recuerda la pandemia del 18. En la pandemia del 18, de la gripe del 18, que entonces todavía no se sabía que era un virus, se sospechaba, pero bueno, se pensaba que era una bacteria, la bacteria de Pfizer. Y entonces, ¿qué se hizo entonces? Pues se abrió el maletín y lo que había, todos los medicamentos que había. Como había procesos febriles, pues venga, aspirina, y a unas dosis que eran 4 veces la dosis tóxica. Entonces no se sabía qué era eso. La quinina se dio. Entonces había gente que veía el mundo pálido, que da nombre a uno de los libros, un libro interesante sobre la pandemia del 18. Claro, era un efecto secundario de la quinina, bueno, y otros medicamentos. Bueno, aquí ocurrió lo mismo. Pero después del verano, cuando ya se fueron haciendo ensayos clínicos y se fue viendo, ya se dejó todo. Aquí, ¿qué se hizo al principio? Oiga, es un virus RNA. A ver, todo lo que se ha usado para los virus RNA y vamos a utilizarlo. Y todos los medicamentos para el VIH, para los virus de la gripe, se utilizó. Luego se vio que eran más tóxicos que efectivos muchos de esos medicamentos y se suprimieron ya después del verano. Ya mejoró mucho el pronóstico porque entonces ya la medicina ya pisaba pues más firme, ¿no? Más firme. Este comentario nada más. Gracias, Juan. Ignacio Para quería decir algo. Ahora te doy la palabra, Inma, perdona. Ignacio. Sí, creo que cuando yo hablo se produce distorsión de los demás, no lo sé. Pero creo que se me oye bien, ¿verdad? Bueno, yo es que al principio de mi intervención hice un montón de preguntas y quiero decir que sigo en un mar de incertidumbres, ¿no? Por eso me asombra un poco el profesor Gestal con la seguridad con que afirmaba muchas cosas, ¿no? Yo soy un firme defensor de las vacunas y además estoy reivindicando siempre
la vacunación también de las personas adultas y de los mayores, ¿no? Por supuesto, soy un candidato también al herpes zóster, ¿no? O sea que esa me parece muy... En más de un momento lo hemos hablado también en algún acto de la Fundación. Pero hay muchas preguntas que se me hacen. Yo coincido en eso, en la incertidumbre, con Elizabeth, porque Elizabeth también hablaba de que seguimos con mucho desconocimiento de muchas cosas, porque hemos tenido poco tiempo, tenemos poca experiencia. Esa fase 4 en que estaríamos inmersos respecto a las vacunas que estamos ahora poniendo, pues todavía no ha acabado. Tenemos que tener la experiencia. Cuando yo hablo de la experiencia, hablo de la experiencia que todavía vamos a tener de aquí a final de año también, ¿no? Para ver exactamente cómo se desarrollan las cosas. Hay preguntas que igual a alguien le parecen tontas. Yo, evidentemente, si aquí hay alguien que no es experto, ese soy yo, ¿no? Yo no soy experto. Pero sí, por ejemplo, preguntaría a Inmaculada. Inmaculada, ¿por qué las variantes del virus pueden afectar a las vacunas y en qué? Porque si el método que empleamos es inyectar una molécula con ARN que entra en la célula, en el ribosoma y se dedica a fabricar la proteína S de la espícula, o es un virus mensajero que entra también en la célula y en el núcleo de la célula y empieza a generar esa proteína S. ¿Qué pasa? ¿Cada variante, esa proteína S es distinta en cada variante? Inmaculada, una pregunta sencilla. Sí. Y además Inmaculada, había una palabra para... Sí, bueno, quería comentar dos cosas, pero vamos, primero te voy a contestar, Ignacio. Cuando lo que realmente se produce en las células es la proteína de la espícula, esa proteína que en los telediarios parece como que sale del televisor, azul, así, muy bonita, ¿no? Entonces, los aminoácidos, es decir, los puntos calientes en donde los anticuerpos van a controlar el virus, se sitúan en esa proteína. Cuando el virus es capaz de producir una serie de mutaciones en esa proteína, los anticuerpos que hemos generado y que son capaces de controlar una determinada variante, pues quizá al cambiar la proteína no son tan eficaces como en un principio estaban diseñados. Entonces, el problema de las variantes es que no es que se produzca la mutación, que es lo que en los medios de comunicación siempre están diciendo, se ha producido la mutación. No se produce una mutación, sino se produce una combinación de mutaciones que pueden cambiar la estructura de esa proteína tan espectacular y los anticuerpos que se han generado por una vacuna concreta pueden perder parte de su eficacia. La neutralización del virus puede ser parcial y no completa. De ahí que se tenga que medir siempre que se vacuna la eficacia vacunal de dichas vacunas en el campo, es decir, en los pacientes, en la gente que recibe esa vacuna. Y luego comentar una cosa que ha dicho Elizabeth, y es que cuando se inició la pandemia solamente existían los protocolos de gripe aviar, es verdad. El plan pandémico se realizó desde hace mucho tiempo y se ha tenido en cuenta en la OMS siempre, porque la pandemia de gripe siempre ha sido la gran llamada del lobo. Va a venir el lobo, y luego no hay una pandemia de gripe, hay una pandemia de coronavirus. Parte del plan pandémico puede valer para intentar controlar una pandemia que no sea de gripe, pero no nos tenemos que olvidar que el plan pandémico que existía a nivel mundial era frente a la gripe y tuvimos una especie de práctica con la gripe A del 2009.
ahí se produjo unas medidas de contención para los virus gripales y que luego, obviamente, esta pandemia, al ser de un coronavirus, lo único que tienen en común es que la transmisión es tremendamente eficaz y es por vía aérea. Eso es lo único que tienen en común. Obviamente, la clínica asociada no tiene nada que ver, bueno, tiene que ver porque es un virus respiratorio, pero es muy diferente desde el punto de vista clínico, eso lo sabéis vosotros muchísimo mejor, con lo cual era todo un escenario tremendamente novedoso en ese aspecto, aunque sí que existía el plan pandémico, pero tenía muchas limitaciones. Gracias. Sí, muchas gracias. Está claro el tema de que la variación se produce en la estructura de la proteína, que es distinta a esa proteína. Entonces está el tema súper claro, ¿no? Pero yo entiendo que esas cosas es bueno que la gente lo sepa, ¿no? Bueno, yo decía también, ponía una serie de preguntas como ¿por qué se infectan y enferman las personas vacunadas? Si transmiten la enfermedad, es decir, se infectan y enferman ellos y también pueden contagiar a otros. Y también mi pregunta es si transmiten la enfermedad las personas asintomáticas, si la transmiten los niños. Y luego también decía, bueno, estamos ahora a las puertas de salida de unas nuevas vacunas de proteína recombinante adyuvante, ¿no? ¿No sería bueno esperar a la salida al mercado de estas nuevas vacunas y ver cómo evolucionan antes de lanzarse de lleno a vacunar a todo el mundo con una tercera dosis, ¿no? Bueno, esto no sé si... porque para Juan Gestalt, como epidemiólogo, también había hablado de si las personas que enferman, que han enfermado y que han desarrollado anticuerpos, ¿cuál es la razón de que se las vacune? ¿Por qué hay que vacunar a personas que ya han enfermado? Es como si a una persona que ya ha pasado el sarampión le vacunemos contra el sarampión, ¿no? Bueno... No ponga más preguntas que te vayan contestando poco a poco. A ver, a la primera... Juan, perfecto, adelante. Sí. Bueno, ¿por cuál empiezo? Porque has hecho todas las preguntas, has hecho cantidad de... Ahora ya no te acuerdas cuáles son. De preguntas. ¿Por qué los vacunados se infectan? Pues porque no son vacunas esterilizantes. Son vacunas que nos protegen frente a las formas graves y a las formas mortales de la enfermedad. Y también tienen unas eficacias diferentes. Hay vacunas que tienen un 60% de eficacia, estas no las hemos usado nosotros, pero hay otras aquí, pues vacunas que tienen 95, 94%, 86% de eficacia protectora. Entonces, sí, lo que hemos visto, por ejemplo, con la variante Delta, que la variante Delta tiene un número básico de reproducción de 5 a 8, cuando teníamos la variante, la alfa, que tenía de 3 a 5, y digamos que la cepa inicial de la pandemia, hablábamos de 1 a 3, ese 70% de inmunidad de grupo se había calculado en base a ese 1-3 del inicio de la pandemia en China, ¿no? Bueno, claro, la mayor transmisibilidad que tiene el virus Delta, que fue el responsable de esta última ola, ha favorecido que se infectaran más personas. Y luego ese virus también tenía un escape inmune de unas 8 veces, por ejemplo, que necesitaba, digamos, una cantidad mayor de anticuerpos para neutralizarle. Y por eso en personas vacunadas vimos más casos que los que habíamos visto a lo largo de la pandemia. A lo largo de la pandemia ya los habíamos visto, pero la vimos más. Y también en parte porque había más personas vacunadas. Y al haber más personas vacunadas también vamos a ver más casos. Y además vimos algo que era que tenían unas cargas virales muy altas. Estoy hablando de 10, 12 millones de partículas virales por mililitro, una carga viral muy importante que los hacía, por tanto, pues también a ellos contagiosos, transmisibles. Bueno,
el tema de los asintomáticos fue a causa de que al principio el primer estudio, yo creo que lo habían publicado, creo que fue el 12 de febrero del 20 de China, con 77.000 posibles casos de COVID, pues los asintomáticos eran 850, el 1,3 o más o menos por ciento, era algo despreciable, no tenían importancia, ese fue un grandísimo error. La mitad de los contagios tiene lugar durante la fase asintomática de la enfermedad. Otro error importante que se ha cometido durante la pandemia ha sido el que, que la Organización Mundial de la Salud se haya empecinado en no bajarse del burro y no aceptar que este es un virus que se transmite por el aire y que los aerosoles son fundamentales y que hay que dejarse ya de la transmisión por gotas y transmisión por aerosoles y hablar de transmisión por el aire, porque tanto la gripe como el coronavirus SARS se transmiten por el aire, fundamentalmente por aerosoles y también se transmiten por gotas. Y se perdió mucho tiempo con todo el tema de dejar los zapatos fuera de casa y de andar limpiando las mesas de los restaurantes, que a mí me parece muy bien que las limpie, soy un profesor de salud pública y la higiene, por supuesto, que me interesa, pero me hubiera gustado más que en los restaurantes desapareciera la famosa bayeta. Que desapareciera la bayeta. Yo he visto en algunos que utilizan papel desechable y limpian con ese papel y lo tiran. Bueno, por lo menos eso está un poco limpio, pero que ahora, además de todo lo que ya había en la mesa, vengan, echen el desinfectante y con la bayeta lo extiendan, pues no hemos conseguido, por ahí no hemos conseguido nada. Se me quedan cosas, pero ya no me acuerdo, ya hablando un rato y que hablen otros también, pues no voy yo a ocupar todo el tiempo. Amos está levantando el dedo. Tu turno, Amos. Sí, si me permites un poco, también contestando la pregunta de por qué no esperamos a que haya una nueva generación de vacunas antes de dar la dosis de refuerzo. Porque no tenemos por qué soportar más muertos. ¿Cuántos muertos nos iba a suponer esperar cuando tenemos un instrumento que en estos momentos evita las formas graves o las formas complicadas? Otro debate es el de la tercera dosis. Yo a este respecto me gustaría que hiciéramos una reflexión. Una cosa son las dosis de refuerzo y otra cosa son las dosis adicionales. Las dosis de refuerzo son aquellas que se administran sobre las personas a las que han tenido una buena respuesta protectora con las vacunas en la pauta completa de 2 dosis. Si es necesario, porque hay que reforzar la duración de la respuesta protectora, se administra una dosis de refuerzo. Y otra cosa son las dosis adicionales, que son las vacunas que administras en determinados perfiles de la ciudadanía que por su estatus de salud o bien por su edad, necesitan una dosis adicional para generarles una respuesta protectora robusta. Por lo tanto, son 2 elementos diferenciadores. En este sentido, yo creo que existe consenso científico claro en considerar la dosis adicional adecuada, administrada a los perfiles que se han definido en el grupo de trabajo de la vacunación frente al COVID, es decir, inmunodeprimidos e incluso en las residencias, a los ancianos en residencia. Otra cosa es la vacunación universal con una dosis de refuerzo, por si es de refuerzo tendría que ser universal. En estos momentos, en mi opinión, falta evidencia científica que garantice la necesidad de esa dosis universal. No digo que no la vaya a haber en breve, pero en estos momentos no la hay. Y en este sentido, en esta coyuntura, nos olvidamos de algo que es fundamental, que es que estamos en pandemia, un problema global que requiere respuestas globales, no exclusivamente recetas locales. El problema no lo vamos a solucionar en Francia, no lo vamos a solucionar en España, no lo vamos a solucionar en Estados Unidos, si no se soluciona también en Guinea-Conakry, en Burkina Faso o en Uganda. Y por eso, de esa perspectiva, la reflexión que nos tenemos que hacer desde un ámbito de país desarrollado es: ¿tenemos que aplicar una tercera dosis a población general que ya tiene 2 dosis administradas? ¿O tenemos que empezar a pensar que es necesario que llegue la primera dosis a quien no tiene ninguna en los países en vías de desarrollo? Y como decía antes el profesor Gestal, no solo por una cuestión de equidad, de justicia, sino también de impacto epidemiológico, porque mientras más espacios geográficos dejemos de sin vacunar, más ciudadanos de esos países van a enfermar y más posibilidad de aparición de nuevas variantes que nos podían terminar perjudicando a todos. Por lo tanto,
yo creo que en ese ejercicio hay que ser consciente. Tenemos unas vacunas que son magníficas en estos momentos, magníficas, que están consiguiendo, si al principio de la pandemia nos hubieran dicho que la eficacia de las vacunas, por ejemplo, el mensajero iba a llegar a ser del 95%, no nos lo hubiéramos creído. Decíamos que si tenían una eficacia del orden del 60% sería fantástico, y han resultado de un 95%. ¿Cómo no lo vamos a usar? Hay que seguirla usando. Claro, y cuanto más, mejor. Porque otro elemento clave, yo creo que es entender que el concepto de inmunidad colectiva hay que mirarlo con cierta distancia con respecto a esta enfermedad y con respecto a las vacunas disponibles ahora, que como muy bien ha dicho el profesor Gestal, no son esterilizantes. Eso crea dificultades a la hora de consolidar una inmunidad colectiva. Yo lo que plantearía es que más que hablar de inmunidad colectiva, hablemos de vacunar al mayor número posible de personas. Hacerle la vida difícil al microorganismo. De eso es lo que debemos de hablar. No tanto de inmunidad colectiva, sino vamos a perjudicarle la vida, vamos a perjudicarle la situación que tiene en estos momentos en nuestra sociedad. ¿Y eso cómo se consigue? Vacunando a todo el mundo que podamos. Vaya lío que han metido a toda la industria, porque ahora tienen que producir para todo el mundo y ya veremos si son capaces. Tony había pedido la palabra. Adelante, Tony. Sí, yo solo era un comentario respecto a tu primera pregunta y luego, es que si no lo digo reviento. Es una opinión como ciudadano, no como experto, que no lo soy. Y es que la pregunta que le hacías a la doctora Elizabeth era si habíamos ido lento o rápido a reaccionar en los pacientes que ingresaban y luego pasaban a la UCI. La pandemia la hemos vivido como si fuera un partido de fútbol. Es decir, cada minuto había programas que querían novedades clínicas y les pedían a los clínicos que están aquí en la sala, algunos de ellos los seguía por televisión, les pedían datos adicionales. Es que no sé si se ha ido rápido o lento, pero había programas que cambiaban la programación únicamente para hablar de los avances con respecto a media hora antes. Entonces, no sé, esta presión que se ha puesto encima de los clínicos, además de la presión asistencial, la presión en generar datos, en dar soluciones, y me parece bastante injusto que a veces se cargue tanto las tintas, bueno, no digo contra, pero sobre la comunidad científica en general y los clínicos en particular, sobre este apunte. Yo tengo ahí a ese respecto un comentario que además es una queja. Es una queja ante los medios de comunicación que han tratado con mucha profusión, como debe de ser, además, las noticias que tienen que ver con la pandemia. Pero se ha llegado al dislate de que la población, al escuchar a los científicos, haya hecho sinónimos, palabras que no tienen nada que ver. Es decir, por ejemplo, contagiado con enfermo. La gente ahora, cuando dan los números de contagios, automáticamente se echan las manos a la cabeza porque dicen, ya, vamos a tener no sé cuántos muertos. Y evidentemente la culpa, la responsabilidad de estos malos entendidos no están en los científicos. Están en que la población no hay a los científicos. Álvaro, me estoy oyendo, por favor, no entres. Palabras que no tienen nada que ver. Es decir, por ejemplo, contagiado con enfermo. Álvaro, me estoy oyendo a mí mismo, por favor, sal de la línea. Ahora, vale, perfecto. Hola, ¿te oyes, Álvaro? Decía yo precisamente que en este aspecto no sé cómo deberíamos actuar a la hora de que la información que se transmite a la población sea mucho más para generar confianza, porque se ha llegado a desconfiar precisamente, pues primero de los clínicos, segundo de los científicos e investigadores, en tercer lugar de las compañías que están trabajando para desarrollar soluciones y finalmente hasta de las organizaciones internacionales responsables de la salud pública. No sé dónde nos hemos equivocado, pero evidentemente el resultado no es el que pretendíamos, sigue sin serlo, y como venga otra pandemia o otra barbaridad de salud pública, mucho me temo que vamos a seguir por el mismo camino. Se nos está acabando el tiempo, pero a ver, os dejo un ratito para que alguien nos diga, mira, me están dando una pregunta, pues mira, perfecto. Me dicen, a ver, ¿quién quiere contestar a esto? ¿Por qué no ha habido gripe? Gestal, a ver, cuenta. Bueno, yo esto me han hecho la pregunta que me gustaba que me hicieran. Pues, y no porque tenga la respuesta, sino porque no la tengo. Porque claro, no la tengo.
Y yo de esto dije, bueno, esto lo dejo para después, ¿no? Ya ni me acordaba. Efectivamente, una cosa que me llamó mucho la atención, bueno, a mí todos los años, yo ahora ya estoy jubilado, pero cuando estaba en activo, y aún a veces ahora de jubilado también, me llamaban los medios para cuando llegaba la temporada de gripe, oye, ¿cómo viene la gripe este año? Entonces, bueno, nosotros, Amos también lo sabe cómo se hace eso, nosotros mirábamos al hemisferio sur, cómo le fue en el hemisferio sur, hubo mucha gripe, qué tipo de virus de la gripe, hospitalización, tal, y decíamos, bueno, más o menos nos va a pasar a nosotros lo mismo, y así vamos, y los del hemisferio sur hacían lo mismo mirando al hemisferio norte, ¿no? Así es como se adivina, ¿no? Bueno, y entonces, ahora cuando fue de la COVID, dije, hombre, a ver qué pasó en el hemisferio sur con la gripe. Pues lo que pasó en el hemisferio sur con la gripe es que no hubo gripe el año pasado. No hubo gripe en la temporada de gripe ni en Australia, ni en Sudáfrica, ni mirando la Oficina Sanitaria Panamericana, los datos de América. No hubo gripe. Que yo, lo mismo que pasó en el 2009-2010, cuando tuvimos en el 2009, en el otoño, que fue cuando tuvimos la ola del famoso virus A, de la gripe A, pues que no circularon los virus estacionales, ¿no? Entonces les dije, bueno, cuando nos llega a nosotros la gripe, tampoco vamos a tener gripe. Entonces, pues mire, no vamos a tener gripe. Entonces, las explicaciones que se han dado han sido las siguientes. Claro, hay más distanciamiento social, usamos mascarilla, hacemos higiene de manos, ha habido mayores coberturas vacunales. Sí, las coberturas vacunales han incrementado un poco. Las españolas, 74% de los profesionales sanitarios, el 68% de los mayores de 65 y un 19% en los de 18 a 64. Pero no es suficiente. ¿Qué pasa? La mascarilla que nosotros utilizamos impide que circule el virus de la gripe y no impide que circule el virus de la COVID. Yo entendería que todo esto disminuyera la circulación del virus de la gripe, pero que lo impida, que prácticamente no circule el virus de la gripe, no me lo explica de decir, ay, qué bien, que hacemos higiene de manos, que estamos alejados, que usamos mascarilla, esto lo vamos a seguir haciendo. No, cuando deje de circular la COVID va a circular el virus de la gripe. Ya se ha empezado a ver, antes alguien lo comentaba, no sé si era Inmaculada o quién fue la que comentó, que ya el sinfitial estaba circulando en determinados momentos. En la pandemia del 2009-2010, el sinfitial circuló después de que pasó la onda pandémica. El sinfitial que yo le llamo Juan el Bautista, porque viene anunciando la llegada de la gripe. Pues vino después de la ola de la gripe. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues yo estuve mirando un poco y lo único que yo encontré es la ley o principio de exclusión competitiva de un ecólogo ruso, de Georgi Francesovich Gauss, que se conoce como ley de Gauss. Lo de ley de Gauss no lo puso él, se lo pusieron después, ¿no? Establece que dos especies en competencia biológica por los mismos recursos no pueden coexistir de forma estable si los demás factores ecológicos se mantienen constantes. Uno de los competidores siempre dominará al otro, provocando un cambio evolutivo o de comportamiento hacia otro nicho ecológico. En otras palabras, que dos especies no pueden ocupar el mismo nicho ecológico en el mismo hábitat al mismo tiempo. O sea, de alguna manera, los virus pandémicos tienen un poderío mayor e impiden. Y también impidieron que circularan los virus de los catarros. Este año los niños han tenido menos catarro común. Este año en el hemisferio sur no ha vuelto a circular el virus de la gripe, ¿no? Serán como las águilas, estos virus así que las águilas, no hemos visto nunca que dos águilas vuelen juntas, ¿no? A lo mejor estos virus pandémicos son como las águilas que tienen que volar solos. Me gustaría saber la explicación, pero no la que se ha dado a mí no me sirve. Gracias. Sí, yo, si me permite, de manera rápida, completamente de acuerdo con el profesor Gestal. Remata, que tenemos que cerrar.
Sí, y creo que el predominio, el poderío va a ser el elemento posiblemente explicativo de por qué ha pasado eso. Y acabo porque hiciste una pregunta sobre la información que me parece que es importante. Yo siempre digo que en un contexto de una situación tan compleja, tan difícil como una pandemia, lavado de manos, distancia física, mascarilla, ventilación, vacunación e información. La información es clave porque son situaciones que generan una tensión desmedida en la ciudadanía y en los mismos profesionales. Ahora bien, ¿cómo realizamos esa información? Ahí está la clave, ahí está la clave. Yo me acuerdo que decíamos que la guerra de Vietnam fue la primera guerra que se televisó en directo. Esta ha sido la primera pandemia que se ha televisado en directo. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y uno de los inconvenientes poderosos que ha traído acompañado es el enorme elenco de epidemiólogos que han surgido de salón, que han posibilitado en horarios de prime time dar recomendaciones o opinar sobre temas que a nosotros se nos escapaba porque vivíamos en un manto de incertidumbre. Eso es lo que habría que procurar evitar para la pandemia sucesiva. Lo intentaremos, porque esto de los problemas que crea a veces lo que se dice o se escribe y lo que interpreta el público objetivo, ya lo mencionaba Mark Twain, que decía, cuidado con leer libros de medicina, sin ser médico, que te puede matar de una errata de imprenta. Se nos acabó el tiempo, pero tengo el suficiente para agradeceros a todos la colaboración. Inmaculada, Amos, Elizabeth, Ignacio, Ana, Tony, Juan, un abrazo muy grande a todos. Gracias a la audiencia por haber aguantado todo esto, que no es fácil, ha sido una hora larguita. Emplazarles para la próxima sesión, que no tardará mucho, y nos vamos a ir a la clausura del acto de hoy, porque el presidente Ignacio nos tiene que dejar y despedirnos a todos. Gracias a todos y hasta la próxima, que será dentro de muy poco. Buenas tardes. Buenas tardes.